Shalom, shalom. Soy Luis Antonio Fonseca y está sintonizando Conversando sobre la Palabra de Dios, un podcast donde junto con mi hermano Rafael Vivian estaremos hablando y profundizando sobre temas relacionados a el Evangelio, la Palabra de Dios, temas tabú que muy probablemente no se estén tocando en las iglesias actualmente. Queremos darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos compartir en este espacio de sus enseñanzas y que con ayuda del Espíritu Santo tú, tu familia y amigos sean bendecidos y o edificados en Cristo Jesús. Sin más que decir, comencemos. Y hablando de los tipos de cristianos, quería entrar un poco al tema de la apostasía, pero también a ver un poco sobre los tipos de cristianos, porque esto también es muy importante para la iglesia. Hay 3 tipos de cristiano, y creo que me comentabas, 3 tipos de cristiano, que eso me encantó, que son el cristiano natural, me parece, cristiano carnal y el espiritual. ¿Puedes explicar un poco sobre eso? Mira, el natural, dice la Biblia, dice en el libro de Romanos, dice, porque el natural, todas las cosas que son del espíritu le son locura. Cuando tú predicas el evangelio y dices, mira, y te oyen hablar de Cristo, y la gente que se burla de ti, la gente que te rechaza, que te critica y que dice que son locura, es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Son gente naturales y aún no dice que son, y aún yo metí a gente que inconversa, pero ese tipo de gente se dice ser cristiano y no cree las cosas del Espíritu. No, pero ni siquiera es tibieza. O sea, es gente que dice, yo soy cristiano, pero no creen en lo sobrenatural. O sea, no, porque dijo no Cristo. No creen en el Espíritu Santo. Exacto, en el poder. Exacto, son natural. Yo creo lo que veo. Sí. O sea, por eso son naturales, no son sobrenaturales. Son Tomás, son cristianos Tomás. Que claro. Si yo veo, yo creo. Claro. ¿Y Cristo qué dijo? Cristo dijo, ¿qué le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3? Le dijo en Juan capítulo 3, mira Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Si tú naces de nuevo, entonces tú puedes ver la gloria de Dios, pero la puedes experimentar en ti. Pero hay gente que nomás ha sido nacida de nueva, que ni siquiera ha sido bautizada, y sus ojos han visto los milagros. Sus ojos han visto cómo la gloria de Dios se manifiesta en un culto, y aún así dicen que es por el poder de los demonios, o que no es, o que es una obra de teatro, o que solamente es un chantaje, o que es un video editado, ¿me entiendes? O sea, sí, es gente que no cree cuando la Biblia dice que para a Dios no hay ninguna cosa imposible. O sea, dice en Lucas, dice el libro de Lucas, dice, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, no podemos limitar a Dios, y por eso muchas veces los milagros no suceden, porque Dios le dijo a aquella mujer, le dijo a la hermana de Lázaro, mira mujer, te voy a decir en el libro de Juan, versículo 40, no recuerdo bien el capítulo, pero le dijo, mira mujer, si tú creyeres, yo te voy a decir que tú verás la gloria de Dios. Si al que cree verá la gloria de Dios. La gloria de Dios no se manifiesta en aquel que no cree. Ese es el cristiano natural. El cristiano carnal, y esto es con lo que todo el tiempo está luchando el pueblo cristiano, por la falta de dominio propio. Mira, hay cosas, hermano. Mira, tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo. Tú puedes bajar a las aguas y decir que eres un nacido de nuevo, pero ese es un acto de arrepentimiento. Ese es un acto de arrepentimiento, mi hermano. O sea, la persona que dice, yo me bajo a las aguas y me arrepiento y me convierto, lo único que tú le estás diciendo a Dios y a los hermanos, y le estás confesando en público, yo he muerto al pecado y nazco de nuevo, pero es un acto. Es un acto simbólico. Y cuando salgas de ahí, claro, te tienes que purificar por el lavamiento de la palabra. Claro, lo que dice el libro de los Efesios, tú tienes que ser purificado por el lavamiento de la palabra, por el cual nosotros hemos sido purificados y somos limpiados. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Cuando tú dejas de buscar a Cristo todos los días. Porque cuando tú descuidas la oración, mira, en la oración es donde tú le pones, cuando tú vas a la oración, tú vas lleno de cargas cosas que te suceden en ese día. Mira, hay cristianos que están luchando en un empleo con crítica, con persecución, problemas en su matrimonio, con sus hijos, que hay actos de rebeldía. Claro. Pero cuando tú descuidas la oración, entonces tú vas acumulando todas esas cargas.
¿Y sabes qué pasa? La gente explota en ira, la gente actúa en rebeldía, la gente sale la lujuria. Caes en prácticas pecaminosas que al final de cuentas te alejan de Dios más y ¿Por más qué? y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice el libro de Marcos capítulo 14, capítulo 14, vamos a Marcos, quiero estar seguro, en Marcos capítulo 14 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra, porque el espíritu está dispuesto, a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, así es. Entonces, si tú no permaneces en oración, si tú no oras continuamente, entonces tú eres un cristiano que el pecado ya está en tu corazón, porque dice la Biblia que el pecado, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Dice la Escritura, ¿de dónde viene el pecado? O sea, ¿de dónde? Dice, ¿por qué? De lo que dice Jesús, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, sale la avaricia, sale la idolatría, la lujuria, o sea, todo pecado la arrogancia, nace del corazón. Y después da luz a iniquidad. Dice, o sea, te preñaste de iniquidad y diste a luz impiedad. Fíjate, una mujer, ¿cómo lo compara la Biblia? Fíjate, Marcos capítulo 14, versículo 38, velad y orad. Velad y orad. Marcos capítulo 14, versículo 38. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Oye, y a ver, entonces, ¿te quedaste en el cristiano carnal? Por eso voy. Okay. Entonces, ¿por qué hay cristianos carnales cuando dice la Biblia? Dice en Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos, en los dos capítulos que voy a decir, sí, cómo es un cristiano que vive en el pecado y cómo es un cristiano que vive en el Espíritu. Amén. Romanos capítulo 7 habla del cristiano que está en la carne. Y Romanos capítulo 8 habla del cristiano que vive en el Espíritu. Y aún dice Pablo, miserable de mí. Fíjate cómo dice Pablo, dice miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago, porque soy vencido por el pecado. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero soy vencido por lo malo, porque me he dado cuenta que el mal mora en mí. Mira, tú tienes que darte cuenta que el mal está en ti. Claro. Mira, hay gente que no entiende, hay gente que está 30, 40 años con el pecado, pero es que hay gente que viene alguien con un don de liberación y eres liberado, hay gente que es liberada, pero ¿qué pasa? Vuelven a abrir puertas y ese mismo demonio que te atormentaba vuelve y otra vez porque tú abriste puertas, ¿entiendes? Entonces, lo que le hace falta al pueblo de Dios es, punto número 1, sabiduría. Porque Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que el cristiano que no tiene sabiduría constantemente perece. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, porque no le tienes miedo temor. Cuando tú tienes temor, que es ese respeto de que es Dios Todopoderoso y de que todo lo puede hacer y que todo lo puede permitir, es de brother, dice también, ahorita me recalcas qué versículo es, pero que dice, no le temas a quien puede destruir tu cuerpo, ¿no? Témele a quien puede destruir tu alma allá abajo, en el infierno, ¿no? Sí. O sea, y eso a mí, o sea, el temor a Jehová, si entendiéramos que estamos en esta vida, cada suspiro, cada partícula de oxígeno que entra a tu cuerpo, es por voluntad de Dios. Si entendieras eso, y si entendiéramos la grandeza de Dios en nuestro respirar, en nuestro andar, nuestra mentalidad cambiaría a una mentalidad de forma que seamos más agradecidos con lo que tenemos todos los días. Y así vemos más los milagros. Y no tanto, porque el enfoque dice que hay que estar, o sea, la pauta, la guía, pues es buscar el rostro de Jesucristo. O sea, es no perdernos de cómo es Él. Porque cuando tú no oras, ¿sabes qué es lo que entra ahí que me he dado cuenta? El orgullo. Porque dices, no necesito a Dios, por eso no oro. Entonces tus argumentos,
porque son, la misma Biblia lo dice, que salen del corazón los pensamientos. Eso tú lo maquinas y ese orgullo te hace perderte de las promesas, que me gustaría ya después tocar esos temas, te hace perderte de la idea de que Dios es tu Dios y tú no eres tu Dios. Por eso dice, he aquí, todo es hecho nuevo. O sea, lo viejo ha pasado y he aquí son criaturas nuevas, somos criaturas nuevas, pero yo ya no vivo, más Cristo vive en mí, ¿no? O sea, por eso tenemos que morir a la carne, pero no solo es morir a la carne un día, es morir a la carne todo el tiempo. Sí, amén. Dice en Juan capítulo 14, ¿no? 6, algo así, dice, no, me equivoco, pero creo que sí es Juan, que dice, todo aquel que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga, que venga pues a mí, me siga. ¿Qué quiere decir esto? Que matemos nuestra carne, o sea, que nos neguemos nuestros placeres seculares, nuestros placeres carnales. Hay que negarlos y nos cuesta mucho trabajo negarlo. Te cuesta mucho trabajo no ir con esa... Pero fíjate algo muy importante que estás diciendo, y esto es de vital, acabas de tocar un punto muy importante, sí, hermano. Pero no solo, hay veces, mira, yo te lo voy a decir algo. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice, el que mira a una mujer en su corazón y la codició, eres un adúltero delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia, y ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Cuando tú deseas a una mujer y ya la desnudaste, ya fornicaste con ella en tu mente, ya la pusiste en varias posiciones sexuales, dice, tú ya fornicaste con ella. Haya habido un contacto o no, un contacto físico, tú ya entró en la lujuria. Claro. Mira, y dice, y Cristo es extremo. Mira, por eso habló más del infierno. De hecho, habló más del infierno advirtiendo que del cielo, por eso, del mismo reino de Dios. Pero dice a Cristo, mira, ahí Cristo hace algo extremo, pide algo extremo. Sí. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor que entres al reino manco o tuerto que te vayas directo al infierno. Claro. Entonces, por ejemplo, mira hay gente, mira, las redes... Espera, para dar nada más un poco de contexto, porque creo que la gente no entiende cuando dice córtate el ojo y aviéntalo y más te va a alentar manco o sea, tienes que huir de todo aquello de lo que tú eres débil. O sea, tienes que cortar aquello que te hace caer. Sí, o sea, tienes que alejarte. Es una forma de decir que te tienes que alejar de eso que te es de caer. Amén. Y es muy claro. Entonces, por ejemplo, mira, hay gente que sigue frecuentando los mismos lugares, que sabe que va a terminar haciendo las mismas decisiones, que sabe que lo llevan al mismo destino. Es un círculo vicioso. La gente se arrepiente de las decisiones que toma, pero no dice voy a tomar otro camino. O sea, para que tú llegues a destinos... por palabras, no por acciones. Pero para que tú llegues a destinos diferentes, claro, tienes que tomar distintos caminos. Claro. Y si tú tomas el mismo camino, vas a tropezar en la misma piedra. Hay cristianos, mira, hay gente que ama a Dios, pero que no se atreven a tomar las decisiones correctas por el miedo al que dirán, porque son decisiones que a lo mejor te van a negar un ingreso mensual en lo económico, o a lo mejor son decisiones que te van a alejar, y escucha, son decisiones que te van a alejar de cierto tipo de personas con las cuales tú te confabulas, con las cuales tú te congracias, gente social, familia, pero aún dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que a nadie tienen por profeta en su propia tierra, y dijo Cristo, porque yo no vine a traer paz, sino yo vine a traer espada. La palabra de Dios es espada. Pero fíjate, es causa de división. Espada. Cuando dijo Cristo, yo vine a traer espada, ¿sabes qué quiere decir ese mensaje? Que mucha gente de tu círculo familiar se van a levantar contra ti por tú tener en tus labios a Cristo y
y por tú predicar con el ejemplo y por tú no seguir la corriente del pecado que aún se manifiesta en tu misma casa. Cuando tú le dices no a tu padre y a tu madre porque quieres honrar primero a Dios, es lo que dijo Cristo, y se va a levantar la espada. Cuando tu padre y tu madre te van a atacar por causa de mi nombre, por tú no querer hacer lo que ellos te piden, porque delante de ti en tu corazón está primero honrar, amar a Dios y a tu padre y a tu madre. Ahí es la única, porque dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, más que a tu padre, más que a tu madre, más que a tu hijo, más que a tus negocios, a los placeres, es el amor a Dios. Claro. Y cuando tú honras a Él, dice, Dios le dijo al sumo sacerdote Elí, yo honro al que me honra. Yo honro al que me honra. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Porque no nos atrevemos a tomar decisiones correctas. Mira, yo llegué a un punto en el cual yo dije, me desligo de las redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque las redes son una herramienta que pueden ser de mucho beneficio para tu vida. Son de mucha utilidad para tu vida. Pero pero entre más tú busques a Dios, más ataque se va a venir contra tu vida. Claro. La gente que camina a Jesús y la gente que más busca a Dios, más ataque vas a recibir en tu vida. Entonces, ¿no? Cuando tú creces en sabiduría, cuando tú creces en conocimiento, la única fuente, dice la palabra de Dios dice, y acuérdate que cuando Pablo recibe a Cristo y es bautizado, después de que recibe la vista, dice la Escritura que él estuvo 3 años en el desierto. Tú no necesitas de nadie, solamente necesitas tener un corazón dispuesto, claro, un corazón abierto a que el Espíritu de Dios trabaje en ti y Él te revele todas las cosas, porque el Maestro de Maestros es el Espíritu de Dios, porque dijo Cristo, y Él os recordará todas las cosas, y Él os hará decir, dice la Escritura. O sea, dijo Cristo, y aún ustedes estarán delante de reyes y no se preocupen de qué van a decir, porque yo pondré mis palabras en su boca. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos? Cuando yo tomé esta decisión de decir, me desligo de las redes por una cuestión, porque quiero irme más yo al desierto y quiero estar alejado. Mira, ¿sabes cuánta pornografía hay en las redes sociales? ¿Sabes cuántos? Aunque tú permanezcas firme, dice la Biblia, mira el que esté firme de no caer. Dice predicador, predícate a ti mismo. Y el que esté firme, mire que no caigas. O sea, porque tú estés en pie, no quiere decir que no puedes caer. Claro. Todos son susceptibles a caer. Entonces, mientras estemos en este mundo, Cristo dijo, si tú miras a una mujer y tú la desnudas en tu mente o en tu corazón, eres un adúltero. Claro. O sea, yo estoy fornicando. Entonces, si tú, mira, toda la publicidad que hay en las redes sociales, son mujeres, ¿no? En los comerciales de YouTube, son publicidad amarillista, publicidad que nada más pero todo está sexualizado. Mira, hay una frase. Y con esto cierro para lo de los cristianos, porque las versiones de los cristianos. Sí, pero esto de que, mira, dijo Cristo, porque lo que sale del hombre contamina al hombre. O sea, voy a tocar las cosas que los contaminan. Voy a tocar este punto, las cosas que nos contaminan. ¿Qué nos contamina a nosotros como creyentes? Porque acuérdate que nosotros somos el templo. Claro. A mí, ¿qué me contamina como hijo de Dios? Si yo digo alguna ofensa contra alguno de mi prójimo, si yo grito, si yo lastimo, si yo digo palabras corrompidas de mi boca, porque dice la Escritura, y de toda palabra ociosa van a dar cuenta. Cuando tú entiendes ese mensaje y ese versículo, dice que es algo ocioso, algo que no construye, algo que no edifica, algo vago. O sea, toda palabra vaga, ociosa, que no edifica, que no levantas, dice, cuando dice en Isaías, dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar, para sanar, para llevar las buenas nuevas a los pobres.
Todo mensaje de Cristo fue para edificar, para construir y para exhortar. Pero, ¿qué es lo que...? Mira, en la iglesia... en una herramienta en la iglesia de Cristo... beneficiosa total a Dios, ¿no? O sea, porque es lo que Dios quiere. Pero fíjate, la iglesia de Cristo está en pleito, está en envidias, en peleas, en celos, en contiendas. Todo lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios, que dice que yo les tengo que dar leche y no vianda, porque viven en la carne. Ese es el cristiano carnal. Fíjate, y la iglesia de los Corintios era la iglesia que más tenía los dones. O sea, tú puedes estar lleno de dones y aún moverte en la carne. Porque la iglesia de los Corintios era la iglesia que más dones tenía, abundaba en todos los dones. Había sanidad, había profecía, había don de ciencia, había don de milagros, había don de lenguas. No les faltaba ningún don. Claro. Pero andaban en pleitos, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo. O sea, y los que andan en la carne, dice la Biblia, que no pueden agradar a Dios. Por eso dicen en Apocalipsis, y en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice Cristo que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el hecho de que dice en el libro de Santiago, porque todo dádiva que viene de arriba, viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea, Dios es lineal. O sea, ¿qué quiere decir? Todo Que lo que Dios te da no te lo quita, pero el hecho de que tú tengas un don, mi hermano, el hecho de que tú, mi hermana, hables en lenguas, no quiere decir que tú vas a ser salva, porque tú eres una candidata a ir al infierno si te mueves en la carne. Nos estamos jugando la eternidad ahorita y es algo que no... Dice la Apocalipsis, porque los perros no estarán afuera, los perros estarán afuera y no entrarán a la ciudad santa de Dios. Los perros estarán en aquel día fuera de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenían los dones de Dios, eran gente que manifestaban a Dios, pero se movían en la carne. Y son cristianos que se van a quedar en el rapto. Y son cristianos que van a ser degollados por no querer practicar la humildad y el amor. Santiago, el versículo que me gustó, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 17. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No importa si tú tienes que darle un pan, si tú tienes que darle una moneda a una viuda, a un huérfano, que dice la palabra de Dios, que Él es el padre de viuda y el padre de los huérfanos, y aún dice en proverbio, no traspases el lindero antiguo, porque el padre de ellos es el fuerte. Nadie se va a burlar a Dios. Entonces, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en pecado. Claro. No importa que tengas el título de pastor, no importa que saques demonios, no importa que seas profeta. Si tú tienes que darle de comer a tu enemigo y tu enemigo tiene hambre, pero en tu corazón hay un corazón endurecido, no importa cuántas cosas hagas, porque la Biblia dice bendición, pero en tu corazón hay maldición. Escucha, hacia esa persona. Dice Cristo, cuando aquella viuda, dice la palabra de Dios, que dio las dos blancas, que lo tenía todo, y aquellos hombres eran hombres pudientes, que tenían plata, pero daban lo que les sobraba. Y Cristo, a la única mujer que exaltó, fue aquella anciana que dio todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos capturar la atención de Dios? Cuando nosotros demos, pero luego lo que me sobra. Cuando yo dé lo mismo cantidad que me proporciono, o la misma cantidad que yo amo. Si yo me compro una camisa de $100, yo tengo que dar algo de $100 a mi prójimo, porque entonces ahí yo amo. Todo lo que yo soy o todo lo que yo tengo, pues te pertenece, porque a final de cuentas tú me lo diste. Entonces es como decir, Dios, pues aquí está lo que me diste. Y yo amo a final de cuentas es tuyo. O sea, haz lo que quieras conmigo, a final de cuentas esto es tuyo, nada es mío. Porque dice también Jesucristo, y ahí me conecto muy bien con ese versículo, cuando dijo Jesucristo que si no pueden comprarse una hora de vida, si no pueden aumentarse una hora de vida, a una cosa tan simple, si no lo pueden hacer, ¿qué más le hacen? O sea, ¿qué más le hacen? Y una persona que no pone en esto por obra, dice la Biblia que eres como metal que resuena. Por eso es que lo más grande de todo es el amor. Mira, yo puedo estar lleno de dones, yo puedo ser el hombre más sabio. Fíjate, el capítulo 13. Ahí habla del amor. Yo puedo ser más sabio que Salomón, pero y medita en esto. Sí. Pero Salomón terminó adorando a ídolos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sabiduría no salva. La sabiduría te edifica, porque dice Proverbios, porque con la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas.
Tú con sabiduría puedes construir, tú con sabiduría puedes crecer en el Evangelio, pero tú con sabiduría aún puedes caer hasta lo más profundo, puedes caer al estiércol, porque la sabiduría no salva. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, pero terminó inclinándose a ídolos hechos por manos de hombres, de yeso, de bronce, de oro, y les quemó incienso a ellos. Entonces, tú puedes tener dones, tú puedes tener don de profecía, pero si no tienes amor, dice la Biblia que eres como un metal que resuena. Y aún 3 cosas hay, dice la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Pero de las 3, el mayor de ellos es el amor. Porque dice que los dones dejarán de ser, pero el amor va a seguir siendo. Entonces, ¿cómo puedes tú predicar del Evangelio, mi hermano, si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes tú, mi hermana, ¿cómo dices que amas a Dios, estar diciendo y tener en tu boca a Cristo si aún no sigues perdonando a tu esposo que te fue infiel? Cuando le dice la Biblia, dice, el que no perdona, yo tampoco lo puedo perdonar. Es necesario que el perdón habite en nuestro corazón, porque dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Cristo habita en nosotros por medio de la fe. Entonces, ¿cómo podemos predicar a Cristo si no hay amor? Es necesario, dice, a mí hay algo que me gusta de Juan el Bautista, cuando le dijeron a Juan el Bautista, mira, aquel de cual tú diste testimonio al otro lado del Jordán, ahora hace más discípulos que tú, y ahora bautiza a más que tú. Y Juan el Bautista dijo, porque es necesario que yo mengue y él crezca. Pero todos queremos crecer y todos que crecemos arriba. Cuando dijo Cristo, aún Juan el Bautista, dice, es el más pequeño en el reino de los cielos. Aún cuando él dijo, yo me humillo ante Cristo, él es el más pequeño en el reino. O sea, en el reino de los cielos se practica la humildad y el amor. Y dice la palabra de Dios, que aquel que quiera ser grande en el reino, dice que se tiene que humillar. Entonces, ¿por qué yo como predicador no quiero lavar las sillas? ¿Por qué yo yo predico? Entonces yo como predicador, ¿por qué no quiero humillarme en hacer cosas por las cuales en algún día yo empecé, pero ahora como los aplausos se han llenado en mi corazón, ahora como hay cámaras, ahora como soy reconocido, ahora como soy un pastor, un predicador del nombre, necesito hospedarme en aquel hotel, necesito tal comida para yo ir a predicar a tu iglesia, necesito esto tanto de ofrendas y yo no voy? Y es lo que dice la Escritura, son asalariados. Y ellos, dice la Escritura, dice, a ellos ya tienen su honra, ellos ya tienen por eso Dios lo comparó con aquellos que decían que amaban orar en las esquinas, amaban ser vistos, pero dijo Cristo, ellos ya tienen su paga, pero tú no seas como ellos, tú ora en el secreto, y lo que hagas con tu derecha que no lo sepa la izquierda. No es necesario. Tu relación con Dios tiene que ser íntima, es tú con Dios, nadie más. Tú solo sabes lo que tú tienes en tu corazón, y Dios sabe más que tú de ti. O sea, Dios sabe más tus cosas, Dios sabe tu futuro, tu pasado, tu corazón. ¿Quién te puede ayudar más? Y te lo pongo con este ejemplo. ¿Quién te puede ayudar más? El mejor de los mejores doctores en lo que tú quieras, en alguna área que tú quieras de la medicina, dándote información sobre tu cuerpo. ¿El mejor de los doctores? ¿O tú, según tú, porque es tu cuerpo? Es lógico. Entonces, ¿por qué no aplicas eso sabiendo que Dios lo sabe todo, sabiendo que Dios puede ayudarte a salir de cualquier situación y que Dios puede hacer lo imposible que el hombre no puede hacer? ¿Me explico? ¿Por qué no buscas a Dios de esa manera? ¿Por qué no buscas a Dios en el secreto, pidiéndole tú con tu intimidad? Cuando me he dado cuenta que muchas personas hablan con Dios, dice que es necesario confesar, a Dios le gusta que nos asinceremos con Él, a Dios le gusta que hablemos dice Dios que ama al hombre, que se humilla, y no solo que se humilla, sino que viene quebrantado, que tiene esas cargas, pero que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, mira, una operación, para que tenga que ser hecha en la medicina, tiene que abrir, tiene que romper, el doctor tiene que abrir para ver la herida,
para hacer sus movimientos y para ver qué está mal, pero es con el consentimiento de la persona. Esa es esa misma lógica, pero con Dios. O sea, tú vas a que decirle, Dios, ¿sabes qué? Me entrego a ti, haz mis cosas, y Dios, teniendo ese permiso tuyo, porque Dios es respetuoso, teniendo ese permiso tuyo, y dándole tú la entrada, porque dice muy claro ahí Jesucristo, quien quiera, dice, venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Entonces, si quieres que Dios empiece a obrar en ti, tienes que empezar a dejarlo que obre en ti. Sí, amén. O sea, pero tienes fíjate, que empezar. pero hay algo que tú tienes que hacer. Yo me acuerdo cuando yo no podía dejar la área sexual, yo me acuerdo que le decía a Dios cuando recién me convertí, Dios mío, no puedo, el área sexual está muy atada a mí y yo no puedo yo no puedo dejar de fornicar. Entonces, ¿qué fue lo que yo oré? Como dice Proverbios, dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, y el que no, dice, no será prosperado. Entonces, pero confiesas tu pecado, pero ¿sabes qué es lo que no hace el cristiano? Apartarse. No se aparta. O sea, entonces, no mira, busca apartarse, y ahora, no busca, no anhela. O sea, tienes que anhelar. Y el enemigo es muy astuto. Dice la Biblia, dice que la serpiente en el Génesis era la más astuta. Entonces, nosotros estamos tratando con un enemigo que es astuto. Es astuto, no es inteligente, él es astuto, como la serpiente. Por eso de todas las bestias se utilizó a la serpiente, porque sabía que con ella podía engañar. Y él nos quiere engañar constantemente a nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros velemos y oremos. Y dice la Biblia dice, aún los hijos de las tinieblas son más sagaces. Dios nos compara con ellos cuando dice, no nos compara con ellos, pero nos pone de ejemplo a ellos que son más sagaces. Y muchas veces nos falta a nosotros como hijos de Dios ser más sagaces. Agresivos en la palabra, agresivos, reprendiendo, o bueno, pidiendo a Dios que reprenda al enemigo, agresivos, pidiendo, ¿cómo se llama? Ayuda de Dios, o sea, pidiendo al Espíritu Santo, no puedo, el Espíritu Santo necesita ayuda en este momento. Tú tienes que confesar tu pecado y todo lo que te aleja de Dios, cortarlo. De tajón. Yo me acuerdo que corté, cambié de número, bloqueé a gente que ya no, que era tóxica en mi vida, y que me inducían a pecar, claro. Que me inducían a pecar. Ahora yo puedo decirle que no a una mujer, pero ¿cuál es el ataque? Mira, ahora en la red, y tocaba antes, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que dice en Marcos capítulo 7, dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dice, versículo 20, porque los religiosos, ellos pensaban que lo que contamina al hombre era los alimentos cuando tú comías con las manos sucias. Y le dijeron ellos a Jesús, pero ¿cómo permites tú que tus discípulos coman con las manos sucias? Si eso contamina. Y ellos siempre, ¿no? ellos buscaban siempre la apariencia y lo externo. Pero Cristo les dijo, mire, no, lo que contamina al hombre no es cómo puedas tú comer con tus manos, sino qué es lo que sale de tu boca. Porque dice el Evangelio que de donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que más tú amas en esta vida? Dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de gente? Dice los profetas en el Antiguo Testamento, dice, porque ellos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque ellos iban al tabernáculo, ellos iban al templo y adoraban y escuchaban la palabra, pero dice, ellos en su corazón estaban en sus negocios, queriendo salir de ese lugar para seguir enriqueciéndose. O sea, su corazón no estaba en Jehová. Entonces, hay gente que está en las iglesias hoy en día, pero está en la iglesia, está sentada, ocupa un lugar físico en la iglesia, pero ya su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está en los negocios, en los negocios que va a hacer ese día y cuánto va a enriquecerse más, pensando con qué gente va a conectarse para que se pueda firmar ese contrato, pensando a qué mujer va a invitar a cenar para después llevársela a la cama. Entonces, sí, ¿no? Tu cuerpo puede estar en la iglesia, pero ¿dónde está tu corazón? Y fíjate lo que dice Marcos capítulo 7,
versículo Oye, 18, fíjate. Dice, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, ¿no puedes entender eso que no te contamina el templo? Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. O sea, todo lo que entra en tu corazón te contamina. Escucha, todo lo que entra en tu corazón te contamina. ¿Sabes? Hay cristianos de esta generación que están en la alabanza, que están en el púlpito, que están predicando, profetas, pastores, que aún siguen a mujeres en Instagram, que siguen, ven fotos de mujeres que no temen a Cristo y salen desnudas. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Cristo dijo, porque lo que entra en el vientre no te contamina, sino lo que entra en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el medio? Dice, si todo tu ojo es luz, tú estás en luz. Pero si tus ojos están en tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. Por eso fíjate, qué tan preocupante y qué tan cuidadoso tienes que ser tú con tu mirada. ¿Cómo dice que hay que cuidar la salvación? Que con temor y temblor. Entonces, fíjate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Entonces, ¿a qué le estás prestando tus ojos? ¿A qué le estás prestando tu atención? Ojos, ¿no? Sí. O sea, entonces, fíjate, ¿qué planeas? Eso es lo que te contamina. Al hablar con alguien, ¿qué intención tienes con ver algo? Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, ¿cómo yo puedo estar contaminado? Punto número 1, la vista. Pero aquí después, porque lo que entra en tu vista se guarda en tu espíritu, se queda grabado. Hay fotos que quedan grabadas en tu memoria, que hasta hoy las recuerdas como si fuesen ayer. ¿Sabes por qué? Porque le diste cavidad a tus ojos. Y hay gente que está en un tormento por cosas grabadas en la mente. Sí. Porque tú permitiste eso. Entonces, ¿qué dice Cristo? Dice, renovaos, dice la palabra, renuévate. A lo que le dabas cavidad, ya no. Por eso me arrepentí. Yo me arrepentí, le dije, Señor, perdóname. ¿Pero qué te faltó? Convertirte. ¿Y en qué fallamos en convertirnos? En que nosotros tenemos la solución en nuestras manos, pero queremos seguirnos deleitando con nuestra mirada. Una fotito, un mensajito, no pasa nada. Cuando tú mandas hay mujeres que te escriben, pero que ellas van con una intención. Y tú como hombre de Dios, tienes que pedir discernimiento. Entonces, y ahí tú tienes que cortar de tajo. Yo te hablo de Cristo si tú eres una prostituta. Yo te hablo de Cristo si tú eres un ladrón. Pero yo no voy a dar cavidad cuando tú pases la línea y me incites a pecar. Entonces, hay gente que es débil en esa área y tiene que ser fortalecida por medio del Espíritu Santo. Hay gente que es fuerte en esa área porque cada persona tiene diferentes debilidades. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que se está alimentando de iniquidad. ¿Sabes por qué? Por los ojos. Y no saben que es una bola de nieve que está creciendo en su corazón. Y que si no han pecado, ese pecado ya está en el corazón. Ese pecado ya está maquinado en el corazón. Mira, la Biblia dice que el corazón es la tierra, cuando dice la parábola de la semilla. El corazón es la tierra. Entonces, a tu tierra, ¿qué semilla le estás poniendo? ¿Y cómo la estás regando frecuentemente? Hay gente que no está sembrando la semilla de la palabra, ni está siendo regada por ella, porque dijo Cristo, uno a la verdad siembran y otros a la verdad riegan. Y cada quien tendrá su recompensa. Pero hay gente que ni está sembrando la semilla de la palabra, solamente están sembrando la semilla de las fotos, la semilla de los mensajes, la semilla de los audios, la semilla de las palabras corrompidas.
Y todo eso estás creando y estás regando todos los días hasta que esa persona que te incita a pecar, esa mujer que te incita a comer, esa mujer que te incita a que ores por ti, pero que en realidad quiere ir más allá, como tú estás alimentando todo eso, va a llegar el día que vas a caer. Oye, pero volviendo al tema del arrepentimiento, hermano, un punto que quiero aclarar muy importante, que es cómo el arrepentimiento, ¿qué significa? Es dar total muerte. ¿Qué quiere decir total muerte? Al hombre viejo. O sea, que no es como de, me arrepiento y no voy a hacer, ¿no? No voy a hacer cosas que antes hacía, no. Es también cambiar tu mentalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que no lo vaya a hacer, sino que ya ni siquiera me gusta hacer eso. Porque ahora lo que me gusta es Cristo. Ahora lo que me gusta es la palabra de Dios. Ya lo viejo pasado, o sea, tienen que cambiar totalmente tu mentalidad y en todo eso arrancar todo eso desde raíz. O sea, es arrancar ese gusto. O sea, no es de que dice, me gusta escuchar mucho a Isaías Álvarez porque dijo que las personas, o dice, es que si a mí me dijeran que es legal o que está permitido por Dios ir y buscar a las mujeres y todo, yo no lo haría porque ya no me gusta. Dice, yo no lo haría porque ya no me gusta, ya no lo quiero, o sea. Y en ese, por eso entre ese paso y el otro paso están los cristianos que están peleando, que tienen una batalla. Y ahí vamos con los siguientes cristianos, que son es una guerra. Sí. Por eso Pablo escribe todo un capítulo. Claro. Tú tienes que leer Romanos capítulo 7 para entender eso. Es una batalla, porque dice en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, cada pensamiento no es fruto de tu mente, es fruto del corazón que tú tienes. Cada pensamiento que está en tu mente no nace en la mente. O sea, la gente piensa que la mente es la fuente de los pensamientos. Eso lo piensan los doctores, eso lo piensan a gente que estudia. Que sale biológicamente, por así decirlo. Pero Dios, que creó al ser humano, ¿no? Te está diciendo la fuente, y es el corazón. Entonces, nace en el corazón y se eleva a la mente. Y después de la mente es la forma en la que tú actúas. Claro. Entonces, ¿cómo puedo yo ver el corazón de una persona? A través de su comportamiento. Y hay gente que sabe disimular. Por eso dijo David, y yo no habito con los que andan disimuladamente, porque eso le llama a la Biblia que son astutos. Entonces, pero ¿cuál es el mensaje? Dice, salen malos pensamientos, sale el adulterio, la fornicación, el homicidio, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que, ¿de dónde empieza la contaminación? Desde dentro. Desde el corazón. O sea, ¿cuál es la fuente por el cual tú vas a estar? Va en contra de toda la lógica del hombre, fíjate, porque la gente cree que se contamina, o sea, toda la biología y todo te dice que tú puedes recibir una enfermedad de fuera, ¿no? O sea, una enfermedad, tu lógica te dice que viene de fuera, porque tú supuestamente ya estás bien. Como claramente, para Dios, fíjate, ahí rompe la lógica del hombre. O sea, en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, para Dios es todo lo contrario. O sea, y el mejor. Y ahí es una forma de abrirle puertas a problemas, porque el pecado es problemas. El pecado dice que la paga del pecado es la muerte. Y la gente no lo entiende. La dádiva de Dios es vida eterna. Claro. Entonces, fíjate, ¿por qué Proverbios capítulo 4, versículo 23 es tan importante? Porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿cómo yo guardo mi corazón? Mira, muchas veces vamos a perder amistades, muchas veces vamos a perder conexiones por renunciar a ciertas cosas. Pero dice la Biblia que es preferible agradar a Dios y no agradar al hombre, y no estar con el mundo. Dice en el libro de Juan, porque el que ama la vanagloria de la vida y las cosas de los ojos, el amor del Padre y el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, lujo, dinero, poder, riquezas, fama, aplausos, todo eso
Si tú buscas todas estas cosas, el amor del Padre no está en ti. Dice también, ¿no? Que Entonces, por eso solamente no puede servir al dinero a dos señores. Y fíjate, menciona el dinero como un señor. como un señorío. Como un Dios. Porque la gente que está atada por él le sirve al dinero. Por eso es su Señor. Porque es su Señor. Claro. Es su Señor. Tú eres mi Señor. Porque me puedes hacer lo que sea, casi. Y yo te sirvo. Sí. Es fuerte. Esa palabra es fuerte. Entonces, ¿cómo un cristiano carnal puede salir del pecado? Porque tú puedes ir a una campaña y ser liberado. Tú puedes pedir, clamar a Dios y ser liberado. Pero puedes volver a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios te da tanta libertad que dice: yo te limpio. Pero tienes tanta libertad de volverte a ensuciar. No te voy a impedir, porque tú eres limpio, tú eres libre de escoger. Y hay gente que ha sido limpia, ha sido liberada y vuelve al pecado. ¿Pero por qué? Porque no entienden Proverbios 4:23 ni Marcos capítulo 7, versículo 18. Pero muchas veces se han arrepentido, pero es que hay una lucha con sus miembros. Mira, una persona que está atada a la pornografía, una persona que está atada a la adicción sexual, los espíritus del lado sexual es una atadura. Son de los más fuertes. Y de tiempo en tiempo vienen a quererte atormentar si tú no renuncias. Tú tienes que renunciar a eso. Tú tienes que renunciar, pero no solamente renunciar, sino alejarte de todo lo que... Mira, una persona... Yo me alejé de todas las personas o de las mujeres que me incitaban a ir a pecar. Sí. Pero no solamente es eso, porque por eso dije, entre más cerca tú estés de Cristo, más ataque vas a recibir. Claro. El enemigo, mira, un espíritu de lujuria. Pero al mismo tiempo más fuerte. Un espíritu de lujuria. Al mismo tiempo te va a fortalecer más. Sí, pero un espíritu de lujuria puede entrar por una foto. Sí. Un espíritu de lujuria entra por una foto. O sea, tan delicado es que le prestes tu atención un segundo. Es un segundo de lo que basta. Y ya se contaminó tu corazón. O sea, tú puedes peinarte, tú puedes lavarte, puedes enjuagarte, puedes ponerte el mejor perfume. Pero solamente Dios, que pesa los corazones, dice Jeremías capítulo 17, yo Jehová escudriño la mente y el corazón. Entonces, ¿por qué esta generación busca el atavío de afuera? ¿Por qué esta generación busca la hermosura de afuera? Cuando dice la Biblia que tenemos que ser hermosos por dentro, porque en el corazón es donde Dios habita y en el corazón es donde quiere Él, se complace. O sea, si tú estás bien por dentro, dice Salmos 37:4, deleítate en Jehová y yo concederé las peticiones de tu corazón. Entonces, yo he visto que el enemigo se ha levantado contra mí. No solamente porque cuando tú te limpias y cuando tú te apartas, tú eres una amenaza para el reino de Satanás. Eres una amenaza. Entonces, él va a quererte buscar poner una zancadilla para que tú caigas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Y esto es la decisión que no toman los cristianos. Esta es la decisión que no hacen los cristianos cuando dijo Cristo: todo lo que te es ocasión de caer, córtalo. Si tienes que cortar. Y es algo que te importa, por eso dice la mano o el ojo. O sea, es algo que es difícil y Jesucristo lo sabía. Es algo que es difícil, pero dice, no importa, córtatelo. Porque es mejor, nos estamos jugando una eternidad. Es una eternidad. ¿Sabes lo que el son? Diablo, ¿Sabes lo que son 1 billón de años? Sí. ¿Sabes lo que son 1000 años? O sea, pasarte toda la eternidad en el infierno. Y como decías, hay gente que ya tiene 2000 años en el infierno. Ahorita mismo la gente está quemándose en el infierno, ¿sabes por qué? Por no tomar una decisión, aunque le doliera su carne. Por el ego, por el orgullo, por la vanidad, prefirió su carne, no quiso vivir en el placer. Mira, dice la Biblia, no quiso negarse, que no tenemos que andar en pasiones desordenadas. Dios vio el como un regalo al hombre y a la mujer, pero dice en orden. O sea, tú tienes que estar casado
Y ante los ojos de Dios eso es algo grato, porque es un regalo que Dios nos dio. Pero cuando es como el comer, o sea, te dio el sabor, o sea, tú tienes el paladar, tus paladares. Pero también todo el libro de Proverbios nos habla de la prudencia. Ser prudentes, pero también, dice la Biblia, no seas compañeros de glotones. Dice el Proverbios capítulo 28, dice, no seas compañeros de glotones, porque también serás vergüenza para tu padre. El Proverbio capítulo 28, me parece que el versículo 7. Entonces, el sexo como la comida son un placer, y Dios nos lo dio. Por eso dice Salomón, deleítate y disfruta en la faena de tu trabajo, come y bebe. Pero el sexo, ¿por qué yo tomo el sexo? Porque es una pasión. Y aún dice que Elías era semejante a pasiones a las nuestras. Y dice que oraba fervientemente e hizo que lloviera. Dice, y Elías, dice el libro de Santiago, y Elías era sujeto a pasiones iguales a las nuestras. O sea, Elías era carne. Elías tenía un corazón. Pero dice la Biblia, y era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice que él oraba fervientemente. O sea, esa fue la diferencia. Entonces, ahí entra la oración. Pero, ¿cuál es el punto? Si Elías era sujeto a pasiones, pero venció. Y dice la Escritura en Apocalipsis que todos los que venzan recibirán la corona de la vida. Pero los que venzan, ¿qué? Dice la Biblia, tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿Tu lucha contra quién es? Contra el pecado. Punto número 1, tu peor enemigo, ¿sabes quién eres? Eres tú. Por lo que hay en el corazón. Dice la Biblia, Jeremías 17, vuelvo a Jeremías 17, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. El corazón es engañoso y perverso. Claro. Y el hombre dice, no, hay maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, por su brazo puso carne y no puso al Altísimo. Porque el hombre hoy puede bendecirte y mañana puede maldecirte. Así de maldad, así de engañoso es nuestro corazón. Sí, así de engañoso es nuestro corazón. Por eso confiar en nosotros mismos más que en Dios. Por eso nos caemos, o sea, caemos. Por eso caemos, sí, claro. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Fíjate, una cosa terminamos hablando del corazón, pero ¿qué tan valioso es guardar el corazón? Porque, o sea, una persona antes de que le fuera infiel a su esposo o a su esposa, ella deseó a otra persona en su corazón. Claro. Antes de que ellos fueran infieles en el corazón, porque prestaron una mirada, porque se dieron a unos mensajes, porque sabiendo hacer lo bueno, hicieron lo vano. Si te fijas, hermano, hay algo que también me gusta mucho, que es los detalles. Hay un versículo, no me acuerdo cuál es, que decía que si en lo pequeño no puedes, creo que es un versículo, si en lo pequeño tú no puedes estar bien, no sé si ese si en lo pequeño tú no estás bien, ¿cómo quieres estar? Sí, y si tú si esos pequeños detalles de evitar esa foto de esa chica, de esa mujer, o el chico, en otro caso, o deseos de cosas materiales, codiciar a tu prójimo, cosas que tiene tu prójimo, o codiciar, o ver y envidiar, ¿no? Evítate eso. O sea, cuando tú tienes el total control y todavía no es un peso tan grande, ¿por qué no podemos? Mira, hay algo que me gusta en matemáticas, el ángulo se hace más grande a la distancia. O sea, al principio el ángulo puede ser muy pequeño, puede ser un ángulo de 3 grados en los vectores, pero al final se va a hacer o sea, el rango que va a tener ese ángulo, al final puede terminar siendo de mayor, ¿sí? O sea, hasta de 180. Entonces, ten mucho cuidado cuando están en esos detalles. Desde esos detalles ahí empieza el problema. O sea, ahí tu día y eso es una decisión inminente. O sea, que tienes que hacer instantáneamente. Empieza la tentación y ahí dices no. Y fíjate, y ahí puedes sacar tú, porque dice que hay que sacar la palabra de Dios, no. Te lleva un pensamiento y ahí sacas la palabra, no, porque la palabra de Dios, y ahí está, ¿sabes cómo lo ejemplificó Jesús? En el desierto. Sí, cuando dice la Escritura, Satanás y llevamos todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Fíjate qué versículo nos dio la palabra, nos dio Dios. Llevo todo pensamiento
cautivo a la cruz. O sea, llevo todo pensamiento de lujuria, de envidia, de celos, de amargura. No, tú ya fuiste vencido y lo llevo a la cruz, creyendo por fe que yo soy vencido, creyendo yo por fe que venzo el pecado. Que he vencido el pecado. Que he vencido el pecado, porque la salvación es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. La santidad es por medio de la fe, porque no es por obras. O sea, yo soy santo, yo soy justo, yo soy salvo por la fe, porque la creencia dice, porque nosotros hemos creído que Él nos llenó de su amor y a través de su amor. Juan 3:16. Juan 3:16 Él lo explica perfectamente. ¿Cuál fue la obra del Maestro? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para vencer el pecado? No todo depende de Dios y no todo depende de mí. Yo me arrepiento, pero yo me convierto cuando le pongo un stop. Y ese stop es con una decisión. Renuncio a visitar a ciertos lugares. Renuncio a visitar a ciertas personas. Renuncio a ciertos aparatos para no contaminarme, aunque no vaya al hecho, pero con el simple hecho de mirar, si yo sé que me aparto o me contamino, mejor lo corto de raíz. Porque son decisiones estratégicas y son decisiones congruentes que te van a llevar a la santidad y que te van a llevar a que tú profundices en el Espíritu. Muchas veces no ha venido la voz de Dios porque tú sigues deleitándote en el pecado y muchas eres permisivo. Hay gente que muchas veces no cae en ningún tipo de pecado, pero se deleitan con el teléfono. O sea, tú te complaces en el teléfono y te es una distracción. Pero también se convierte en una idolatría. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Alejando de Dios. ¿Quiénes van a ser raptados? La Biblia habla de 5 mujeres en la parábola de las vírgenes. 5 mujeres prudentes y 5 insensatas. Solamente las que tenían aceite fueron llevadas al rapto, fueron llevadas al trono de Dios. ¿Por qué? Porque eran mujeres que oraban y velaban. Mira, el cristiano que no ora no tiene aceite. Y el aceite Dios lo derrama a través de la oración en el Espíritu. O sea, en espíritu, en verdad, los que buscan tú no tienes aceite. El Espíritu, Dios derrama el aceite en tu espíritu. Y lo hace si tú oras. Lo hace si tú te levantas de la madrugada a orar. Lo hace si tú lees la Biblia. Lo hace si tú te apartas. Entonces, hay cristianos cada que buscas honrar a Dios, que ni oran y que ni ayunan y que ni leen la Biblia y en su espíritu están secos. Entonces, tú tienes que decirle no muchas veces a amigos, amigas, decirle no al teléfono, decirle no al Netflix. Hay veces que las personas confunden esto un poco con la apatía. No quiere decir que seas apático. Lo estás haciendo precisamente por mayor amor a Dios y para que tú, precisamente dice Jesucristo, ¿cómo tú te quitas, cómo tú puedes ayudar a tu prójimo? Explico cómo tú hablas si tienes todo un tronco en tus ojos que no te deja ver. ¿Cómo le quieres quitar la astilla que tiene él si tú no te has dado cuenta que tú tienes un tronco? ¿Me explico? Entonces, no es el hecho de que eso es muy, porque la gente lo he visto que híjole, cómo malinterpretan. Aquí es donde aquí habla de la estrategia de la voluntad y es una estrategia espiritual, es algo que Jesucristo dice que se tiene que hacer para que se pueda salir en una totalidad de ese pecado, de ese camino de perdición. O sea, sí, tú tienes que renunciar, tú puedes renunciar a ciertos actos, tú puedes seguir, tú puedes hablar con personas, pero no aceptar sus doctrinas, no aceptar su vida. Sí, y tú puedes amarles, pero ya no aceptas aquello que te hacía caer. Ya no aceptas, es muy diferente. No quiere decir que no los ames, no quiere decir que no, sino ya no aceptas ese camino. Este mensaje, ¿no?, se va a tratar más el corazón que el de la doctrina, porque hablamos más del corazón y del pecado y del cristiano carnal. Claro. Volviendo al cristiano, el cristiano natural, carnal y el sobrenatural. Fíjate lo que dice Pablo. A mí me encanta Romanos 7, capítulo 7, y desde el 7 empieza a decir el pecado que mora en mí. De hecho, el título que te pone Pablo ahí en el versículo 7 del capítulo 7, el pecado que mora en mí. O sea, por eso hay gente que piensa que su peor enemigo es el diablo. Hay gente que el diablo ni los conoce, porque fíjate lo que te voy a decir. Hay muchos cristianos que el diablo ni los conoce.
Y dicen ellos, es que me ataca el diablo, es que el enemigo me está atacando. Pero el diablo, No mi hace nada, hermano nada. y mi hermana, el diablo no es omnipotente. Él ocupa de demonios para atacar al pueblo de Dios. Pero él está en un solo lugar. Él no es, El él único no es que, omnipresente. el él único único. que está en todos Claro. lugares es Dios. Entonces hay gente, yo he escuchado a pastores, yo he escuchado a profetas, es que el diablo me ataca. ¿Sabes a quiénes atacó? ¿Sabes a quién se le presentó frente a frente? A gente que tiene ministerios muy grandes, como Cristo. A él le dijo, No, a si gente, tú eres que anda en espíritu y en verdad. Sí. O sea, el diablo se fija. Bueno, pero fíjate, Ajá. no, es cuando tú ya ganas almas, cuando tú te metes a orar, cuando tu mensaje llega a multitudes, Con pasión, entonces con tú, amor a tú, Dios, tú te ¿verdad? estás declarando un enemigo público ante Le él. estás declarando la guerra. Entonces, pero ¿por qué me estoy mencionando esto? Sí. Porque hay gente que piensa que es el diablo Cuando cuando eres tu mismo corazón el que te hace caer. O sea, es por eso que ahí entra la sabiduría y ahí es buena la sabiduría, porque no es el diablo el que te está atacando, sino el pecado que muere en ti. Y hay que renunciar a eso. Fíjate lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En forma de pregunta dice, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que yo a través de la ley, que son los mandamientos, yo descubro que todo lo que transquiversa la ley es pecado. Porque la ley no es puesta por los hombres, es puesta por Dios. Entonces, todo lo que viola la ley de Jehová es pecado. Entonces, por eso dice todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Entonces dice Pablo, aquí en Romanos, ¿qué pues voy a decir yo? ¿Que la ley es pecado? Dice, no, en ninguna manera, al contrario, la ley me dio a conocer qué es pecado. Y versículo 8, porque tampoco conocía, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Yo conozco qué es codicia porque la ley me lo menciona y me dice que eso está lejos de Dios. Dios sabe que no íbamos a poder solos y Dios, por eso mandó sus mandamientos para que de ahí nos guiáramos, porque nosotros solos no podemos. Por eso Dios no podemos solos. Por eso Moisés le dijo, muéstrame tus caminos. Claro. O sea, tú no puedes llegar a Hong Kong si no sabes el camino. Si no hay alguien que te instruya. Fíjate lo que dijo David. Claro. ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? Fíjate. Sí. Por eso esto se conecta con lo que dice Moisés. Moisés le dijo, muéstrame tus caminos. O sea, cuando estaba Moisés en el Sinaí y le dijo, yo no voy si tu espíritu no va conmigo. Claro. Y le dijo, y dice el Salmo, porque a Israel le dio a conocer sus obras, la nube, el agua, el maná. A Israel le dio a conocer sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. A ellos les muestro mi poder, les muestro la nube de fuego, les muestro el maná, a ellos les enseño mis obras, mi poder, dice el libro de los Salmos. A ellos les muestro mis obras, pero a ti te muestro mi camino, para el cual, si tú quieres, porque le dijo a Israel, he aquí te pongo en el camino del bien y del mal, escoge. Pero yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. O sea, Dios siempre te va a aconsejar. Y a Moisés, pero le dijo Dios a Moisés, pero a ti te voy a mostrar el camino para el cual tú puedas encontrarme y yo voy a estar ahí. Por eso dice la Biblia que cuando por eso dice la Biblia que cuando Moisés quería escuchar la voz de Dios, se salía de su tienda y caminaba al tabernáculo de reunión. Cuando él salía de la tienda y él se iba al tabernáculo de reunión, entonces venía la nube de Jehová y oía la voz de Dios. ¿Qué es el cristiano mediocre? Aquel cristiano que no dispone horas de su día a la oración, porque le gusta habitar en tienda. Le gusta habitar en la tienda, le gusta la cama, le gusta
la comida, le gusta la serie de Netflix, le gusta estar entretenido en el teléfono. Él habita en ti. Cristianos que habitan en tienda. Hay que cortar. Cristianos que habitan en tienda y cristianos que habitan en tabernáculo. ¿Qué cristiano eres tú? El que oye la voz es el que sale de la tienda y se va al tabernáculo. Porque Dios le dijo, Moisés pidió, Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y te daré, busca y hallarás. Llama y te responderé. Toca y se te abrirá. Entonces, Moisés pidió, muéstrame tus caminos. Y Dios le dijo, te los voy a mostrar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el camino a Jehová? A través de la ley. Porque aunque estamos, la gracia quiere decir, es un regalo inmerecido. La sangre de Cristo os ha limpiado, porque la sangre de animales cubría el pecado. Mira, en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales solamente cubría. Yo puedo cubrir mi playera de algún color. O sea, pero la diferencia de la ley a la gracia... Es como que te pongas otra cosa, ¿no?, encima, pero sigues usando. Yo tengo una botella aquí. Y si yo no quiero que salga el logotipo, yo la cubro puedes poner con otra etiqueta. Claro. Eso fue lo que Dios le dio a Israel en el tiempo de la ley. Yo les doy una sangre, pero que no va a limpiar, que solo va a cubrir. Okay. Pero ahora en la gracia, Dios quitó la etiqueta del pecado. Él no vino a cubrir, Él vino a limpiar. A purificar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Dice el libro de Juan, porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando tú amas a Dios, por más de que tu novia te incita a tener sexo, y aunque tú la ames, no, mi amor, porque mayor es mi amor por Jehová que por ti. Son decisiones. El amor tiene que ver con decisiones, porque hay gente que puede decir, yo amo a Jehová. Pero si tú no demuestras con tus hechos que lo amas, dice la Biblia, mentiroso eres. Entonces, todo lo que te aleja de Dios, córtalo. Echa afuera a toda cosa anatema que contamine tu vida espiritual. O muchas veces que no te contamina, pero no te permite crecer. Dice la Entonces, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay que tener mucho cuidado ahí. A mí me es lícito poder hablar de sexo con una prostituta, pero no me conviene. ¿Sabes por qué? Porque me va a contaminar, aunque no me lleve a ningún lugar y aunque no haga nada con ella. El simple hecho de entablar una conversación con doble sentido, me contaminó. Yo no me doy cuenta, pero en mi espíritu ya estoy contaminado. Por eso hay gente que piensa que hace chistes con doble sentido en el día y así piensa que van al secreto y están bien. Cuando la Biblia dice en Marcos capítulo 7 versículo 17 que su corazón está contaminado, su corazón fue la raíz de toda contaminación porque prestaron oído a conversaciones con doble sentido. Hay gente que sigue a impíos en las redes sociales. Por eso no solamente es una foto. Son audios, son videos de gente que habla con doble sentido, de gente que dice maldiciones en los videos. Que estaba viendo que las películas, la música, todo es un tipo de puertas que van a abrir. La música. ¿Puedes dar entrada? La música. La música, el mensaje de la música, aunque tú pienses es inofensivo, que tiene una letra de amor, lo que te contamina es la intención con la cual el escritor y el compositor están cantando esa canción. Claro. Es el lenguaje
lo que hace que se contamina. Y después tú terminas en por tu eso, baño, después tú terminas y empiezas a cantar esa musiquita y la repites en tu cabeza. Y tú dices, estás... oye, ¿y por qué no puedo quitarme de la cabeza? Pues, ¿a qué crees que le estás dando entrada? ¿Y por qué crees que...? Y hay gente que... Hay canciones que dicen muerte, hay canciones que dicen maldición, hay que dicen tristeza. Con tu boca, y tú eres el profeta de tu propio destino. Sí. Dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, porque lo que creí lo confesé y por ese medio fui justificado. Dice la Biblia que cuando David vence a Goliat, lo venció porque él profetizó y él le dijo, yo le voy a dar tu carne a comer a las aves. No. Pero no solamente lo habló, sino lo creyó en su corazón. Entonces porque cuando tú escuchas la música de este mundo y la cantas, tú estás profetizando maldición, pobreza, enfermedad, muerte, tristeza, maldición. Entonces, la gente cree que le hace sentir bien, pero que te está haciendo daño. Tú estás profetizando tu misma tristeza, tu misma maldición. No porque mira, y yo quiero comentar esto, no porque una cosa te haga sentir bien, quiere decir que te hace bien. Porque hay muchas cosas en este mundo, las drogas te hacen sentir bien, pero te están matando. Te están destruyendo. La comida, el azúcar, la Coca-Cola, los refrescos te hacen sentir bien, pero te están matando. Y dice la Biblia, antes de que venga el día grande del Señor, que vuestro corazón no se cargue de ¿qué? De glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de este mundo. O sea, un cristiano no puede estar lleno. Dice la Biblia, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de Dios, cuando Cristo estaba con la mujer samaritana, y ojo, y cuando dice que los discípulos se habían ido porque habían comprado de comer, y Cristo se quedó solo en el pozo de la heredad de Jacob, que le heredó a José. Dice que se quedó ahí solo y le preguntó a la mujer y entabló con una mujer. Y dice que cuando llegaron los discípulos se sorprendieron, pero no osaron preguntarle nada. Y después le dijeron, come. Y dijo, no, porque yo tengo otra comida. Y dice que entre ellos se preguntaban, ¿quién le trajo de comer? Y después dijo Cristo, sabiendo lo que había en sus corazones y sabiendo lo que estaban pensando, Cristo les dijo, porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. O sea, que Cristo les dijo, mi comida, ¿sabes cuál es? Es hacer la voluntad de mi Padre. También dice, y acabar la obra, ir a la cruz. Sí, o sea, esa es la obra que yo tengo que hacer. La finalidad de Dios es mi finalidad. Y Cristo le dijo a los 12 años, cuando estaba en el templo, a los rabinos, porque le dijo, tenía una sabiduría en los negocios de mi Padre, aún le dijo a su madre, ¿por qué te nos has perdido por camino de 3 días? Y no nos avisaste. Y Cristo les dijo a la edad de 12 años, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, hermano, fíjate, pero vamos a seguir con el pecado. Pero también menciona que no vivirá el hombre de toda de toda palabra. No, dice, porque el hombre no vivirá de toda ¿qué? De toda comida. Porque el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo vivirá de la comida. Porque el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que Cristo le respondió a Satanás en el desierto. ¿Yo qué como? ¿Cuál es la palabra? Dice, porque fíjate, te lo voy a responder y te voy a contestar y te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que le dijo Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y Cristo, ¿qué dijo? Porque no vivirá solo de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué tú te tienes que comer? Te tienes que comer el Cordero de Dios. Porque Dios le dijo a Israel, antes de que salieran de Egipto, van a matar a un cordero y se lo van a comer. Y a prisa se lo van a comer. Y no van a dejar nada al otro día. Y lo que quede, lo van a quemar en el fuego. Y si la familia fuera pequeña, se van a juntar 2 o 3 para comer. El Cordero, dice Juan capítulo 1, versículo 1, porque el verbo es la palabra. Cristo es el verbo, porque el verbo era con Cristo y Cristo era con Dios en el principio. Y
Dios. El verbo es la palabra. Amén. O sea, Y tú no vas a vivir de pan. Tú no vas a vivir de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra salió de la boca de Dios. O sea, Y fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué me alimento yo? De la ley y de las promesas de Dios. De buscar. Tú te alimentas de la ley y de las promesas de Dios. O sea, tú cuando ya entras en el reino y te conviertes en un hombre espiritual, Dios te dijo a ti, cree en el Señor tú. Dios no te está diciendo que crea a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta. No. Dios te dijo tú. Esa es una promesa y dice Cristo, cómetela. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. O sea, porque alguien me crea en una casa, yo voy a hacer que todos se conviertan. No importa de qué forma van a llegar, pero todos van a invocar mi nombre y me van a exaltar y me van a adorar. Amén. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Pero necesitas hacer una cosa, hacer vallado, ponerte de rodillas y pedir misericordia y mencionar el nombre de tu padre, de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu nieta, del que hay rebelde en la casa. Y eso es hacer vallado. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O sea, tú crees, tú posees la palabra de Dios. Tú crees, tú tienes la promesa de Dios, pero necesitas doblar las rodillas y clamar y hacer vallado, como dijo el profeta Ezequiel. Ser un intercesor. Entonces, volviendo al pecado, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Dice, mas el pecado tomó ocasión por medio del mandamiento y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, dice la palabra de Dios, el pecado está muerto. Y dice la Escritura que nosotros, cuando pasamos a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que Él nos hizo libres del pecado. Amén. Mas el pecado tomó ocasión por medio del mandamiento. Por eso dijo Cristo en Deuteronomio, porque todo aquel que no pueda cumplir estas palabras, maldito es. Todo Israel estaba en maldición. A esto se resume toda la ley, porque Dios le dijo en Deuteronomio, y el que no pueda cumplir 612 mandamientos, ¿qué les dejo? Son de 612 mandamientos con las fiestas, las festividades, los decretos y los mandamientos. Así era como vivía Israel en el desierto, en la ley. Y Dios le dijo, quien no pueda cumplir todo esto, maldito es. Qué fuerte. Dios nos vino a liberar de la ley del pecado. Porque ahora nadie puede decir, porque dice el libro de Juan, y el que diga que no está en pecado, miente. Todo cristiano que se para en el púlpito está en pecado. Y ojo a lo que estoy diciendo. Esto es muy fuerte. Sí, ¿no? Todo cristiano que se para en un púlpito está en pecado. Todo pastor, todo predicador está en pecado. Porque el que no falla de una cosa, falla de otra. Porque nadie puede practicar toda la ley. O sea, hay algo en tu corazón y es pecado. Fíjate, no, el único perfecto es quien nos hizo perfectos fue Cristo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos renueva. Escucha, entonces hay pecados que son de omisión y hay otros pecados que son de acción. Hay gente que peca por el actuar, por el hablar, por el pensar. Pues son de acción, por obras. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y después habla de los frutos del Espíritu. Pero hay pecados que son de omisión. Cuando tú pudiste hacer y no lo hiciste. Es lo que dice Santiago 4:17. Ese me encanta. Porque pudiste hacer ahí rompe. y no lo hiciste. Ese versículo rompe. Claro. Ese versículo rompe con todos
los legalistas que te dicen que sí puedo, que no puedes, o que no lo hagas, porque lo mismo que le hacían los fariseos que a Jesucristo, que les decían, oye, ¿qué no sanar en este día, ¿cómo se llama? ¿Cómo decían? No está en la ley. Y le decía, ¿y que no el descanso es para todos? ¿Que no la libertad es para todos? Por eso la libró en este momento de a la mujer, que tenía un problema, me parece que de su espalda. 18 años. Y dijo, ¿y que no la libertad es para todos? O sea, que no la libertad es para todos, pues ella también merece libertad, así como tú, ¿no? Así como todos ustedes. Y Dios le dijo, misericordia quiero. Claro. Pero ¿sabes cuál es el punto principal ahí? Que eran hombres de duros corazón. Sí, hermano. Eran hombres que preferían guardar el sábado, pero que no se practicara una sanidad. Y Dios, conociendo su corazón, dijo que se enojó. ¿Y cómo es posible que prefieran guardar algo y que no se derrame el amor y la misericordia? Es el primer mandamiento que cuando dijo Cristo, si ustedes tienen un animal que cae en el día de reposo, lo levantan, y eso es una obra. ¿Cuánto esta mujer, que es una hija de Abraham, yo no voy a tener misericordia? Oye, entonces ellos en el día de reposo hacían obras, sí, pues sí, pero no querían que las obras se manifestaran en el templo. Cuando ellos en el secreto hacían obras y Dios lo veía, cuando Dios dijo en el sábado no hará ninguna obra, nada, y ellos violaban eso. Por eso eran malditos. Nadie pudo cumplir, ningún sacerdote, nada, todos eran malditos porque no podían cumplir los 612 mandamientos. Y viendo Dios que no podían, dijo, a través de mí, todos van a poder ser purificados y van a ser santos, porque nadie puede. Y nadie, por eso dice en la Biblia, y nadie se puede jactar delante de su presencia. Entonces, toda la gloria es a Cristo. Claro, y dice cuando vino en Lucas, cuando vino el joven rico después de eso, dice, ¿quién? Cuando le dice, maestro bueno, ¿no? Le dice, maestro bueno, dice, bueno solamente Dios. O sea, ahí recalcó, Jesucristo cuando contestó eso, recalcó la bondad de Dios, de que nada más Él es bueno, todos somos, mira, cuando eso también me dirige a la situación cuando fue crucificado, cuando estuvo en la crucifixión y había dos criminales, dos personas que hacían el mal, no sé si eran ladrones o si eran algo hicieron que también los crucificaron. Y de un lado, la gente los conoce como el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Pero es que no hay buenos, o sea, no hay uno bueno, no hay uno malo. Ahí lo que encuentro muy, que define muchas cosas que muchas personas creo que aún no entienden. Ahí entra la humillación, el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo. O sea, el reconocimiento de Jesús. Cuando tú reconoces con tu espíritu, con tu alma, con tu corazón, cuando tú reconoces a Jesucristo. No, pero dice la Biblia que, fíjate, ahí Romanos dice 9:10, dice que somos justos por creer, pero somos salvos por confesar. ¿Por qué fue salvo él? Porque confesó. O sea, un cristiano que no confiesa a Cristo, que Jesús es el Señor, no es salvo. Señor, porque dijo, sí, cierto, porque dijo, Señor, si tienes ten misericordia de mí. O sea, dijo, Señor, tú ten misericordia de mí. O sea, por eso ahí se cumple Romanos 10, versículo 9. Pero si te fijas, hubo un arrepentimiento, una confesión, y ese reconocimiento. Es lo que es por lo que muchos cristianos vamos a ser salvos, porque creímos y confesamos. Y Cristo ahí estaba en el medio acto de que Dios le dijo, a punto de morir. Dios le dijo, hoy mismo te digo que vas a estar conmigo, hoy mismo eres salvo y vas a la eternidad. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no puedo yo ser más que nadie. Amén. Mira, yo no soy más grande que nadie, porque yo soy un pecador. Mira, yo te voy a decir algo, yo estoy en pecado. Yo estoy ahora mismo en pecado, pero ¿sabes qué es lo que me hace santo? Cristo. Por eso dijo Juan, el que diga que no está en pecado, mentiroso es, y el amor de Dios no está en él. Fíjate, o sea, hay pastores que dicen que son... Yo soy santo, yo digo que soy santo, pero ¿sabes por qué? Te lo voy a explicar.
Por la sangre. Por la sangre de Jesucristo. Yo soy santo por la sangre de Cristo. Pero no por mi condición, mira, mi condición humana es carnal. Por eso dijo Pablo que Dios cambiará este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Dios nos va a quitar este cuerpo porque sabe que estamos en un cuerpo que está en humillación y que dice, y no se preocupen porque que este tabernáculo se va desgastando, porque el hombre interior se va rejuveneciendo. Qué hermoso. En el Espíritu nosotros nos estamos rejuveneciendo por medio de la palabra para vida eterna. Por eso dijo Cristo, y el que bebiere de esta agua saltará en él una fuente para vida eterna. Aunque este tabernáculo cada día se va envejeciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras estemos en la carne, hay algo de pecado en nosotros. Y Dios nos va purificando, nos va perfeccionando. Y Dios incluso escucha las oraciones porque usamos el nombre de Jesús a través del Padre. Y dice el libro de los Hebreos que nos dice que nosotros entremos confiadamente al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Por eso el velo se rompió. Qué hermoso, hermano.